El periódico The Times, hace unos años atrás, para ser más exactos, 20 de enero de 2020, informó que Europa, incluida Gran Bretaña, se enfrentaría a una bomba demográfica. Durante generaciones, las tasas de fertilidad en la región han ido disminuyendo y la esperanza de vida ha ido aumentando. A medida que aumenta la edad promedio de la población en la mayoría de las naciones europeas, las poblaciones en edad laboral están disminuyendo. A los 43 años, la edad promedio en el continente es ahora 12 años mayor que el resto del mundo. Esto es lo que ha escrito el columnista Charles Bremer. Según el último informe de las Naciones Unidas, la población comenzará a reducirse a partir del próximo año. Aunque Europa recibe más inmigrantes de los que pierde, la ONU dice que su población va a disminuir en un 5% para el 2050. Para el 2050, los estados bálticos podrían tener una reducción en la población del 10%. Ya desde el año 2008, la fuerza laboral de Bulgaria se ha reducido en un 6% y se espera que disminuya en un tercio adicional. España, donde estamos emitiendo ahora mismo Radio Solidaria, Italia también, podrían perder el 25% de su fuerza laboral para el 2050. Los expertos se están dando cuenta de que la disminución de la fuerza laboral en Europa afectará su estabilidad económica y social, especialmente cuando se tiene en cuenta la inmigración. Los ingresos comenzarán a disminuir a medida que las poblaciones disminuyan. La disminución de la población en Europa resalta la necesidad de una fuerza laboral calificada y eso podría generar una demanda de inmigrantes profesionales. Estos cambios demográficos podrían traer más influencia extranjera con el potencial de desestabilizar a estos países europeos. Ya las profecías bíblicas hablan de un tiempo venidero cuando muchas de las poblaciones de descendencia israelita en todo el mundo serán llevadas en cautiverio y serán oprimidas por los gobernantes de otras naciones. La pregunta que te hacemos en este día y la pregunta que nos hacemos es: ¿podría la disminución de las poblaciones en Europa y también en el continente americano ayudar a preparar el escenario para futuros acontecimientos proféticos? Es una buena pregunta. ¿Y por qué te quiero hablar sobre la disminución de la población en Europa y en el mundo? Muy fácil. El aborto. Ya no hay bebés. Ahora tenemos en todo el mundo millones de abortos. Las tasas de natalidad han estado disminuyendo durante épocas en numerosas naciones de todo el mundo, y eso representa una grave y una creciente crisis demográfica. Esto lo estamos viviendo aquí en España. Esto seguramente tú lo estás viviendo en tu país. El 13 de mayo de 2024, hace unos meses atrás, el Wall Street Journal publicó un artículo titulado "De repente no hay suficientes bebés". El mundo entero está alarmado. Y el artículo comenzaba así: el mundo se encuentra en un hito demográfico sorprendente. En algún momento, pronto, la tasa de fertilidad global caerá por debajo del punto necesario para mantener la población constante. Es posible que haya sucedido. La fertilidad está disminuyendo casi en todas partes para las mujeres en todos los niveles de ingresos, educación, participación en la fuerza laboral. Y esas caídas de las tasas de natalidad tienen implicaciones para la forma en la que las personas viven. El crecimiento de las economías, la posición de las superpotencias del mundo, esto también hay que tenerlo en cuenta. Muchas naciones y sus líderes reconocen el grave problema demográfico causado por la disminución de las tasas de natalidad. Pero el problema es que no abordan la raíz del asunto, del problema. Tal vez la causa principal de la caída de la tasa de natalidad y la crisis demográfica es que decenas de millones de bebés mueren cada año en todo el mundo antes de nacer, lo que provoca una reducción en la tasa de natalidad. Y es triste, es desgarrador que estos millones de bebés mueran porque la gente los mata. Este es el estado actual de la abominable práctica llamada aborto, que significa privación del nacimiento.
Hay otros factores que contribuyen al enorme problema de la falta de bebés, como la propagación de estilos de vida que destruyen el modelo bíblico de la familia, que da origen a los hijos. Pero ninguno contribuye tan directamente a este problema como el asesinato intencional de millones de bebés antes de su nacimiento. Ahora lo que está de moda también es el cambiarse de sexo, ¿verdad? Esto también está asesinando a millones de bebés. ¿Cuántos chicos ahora se están operando partes de su cuerpo, sus miembros? Se los están extirpando tanto a hombres como a mujeres. Y eso está impidiendo que luego, cuando quieran volver a cambiarse de sexo, no puedan tener hijos. ¿Cuántas personas con la famosa pandemia que tuvimos hace unos años atrás decidieron vacunarse? Muchas personas en testimonio han dicho que desde que me vacuné ya no he vuelto a tener hijos, no he podido. Me he quedado estéril, tanto mujeres como hombres. Ya no puedo tener hijos. Vamos a considerar las siguientes estadísticas. Y las estadísticas son desgarradoras, como decíamos. Según un estudio publicado en The Lancet, entre 2015 y 2019 se produjeron en todo el mundo un promedio de 73 millones de abortos al año. En comparación, nacieron aproximadamente 134 millones de bebés. Esto es lo que ha destacado la página web ourworldindata.org. ¿Cuántas personas mueren cada año y cuántas nacen cada año? Qué interesante la pregunta. Esto significa que, en promedio, alrededor del 35% de todos los bebés no nacidos fueron abortados deliberadamente. Y claramente el aborto es una de las principales causas de que nazcan muy pocos bebés. El aborto es un ejemplo perfecto de la relevancia y la verdad de las declaraciones proféticas del apóstol Pablo. Y esto lo puedes leer en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pablo comienza esta lista describiendo a muchas sociedades actuales, diciendo que las personas serán amadoras de sí mismas. El amor a uno mismo, en lugar del amor a tener descendencia, es una de las grandes causas de los abortos. ¿Para qué voy a traer un niño a la tierra, al mundo, verdad? Viendo cómo el mundo está. Sí, pero yo sigo siendo rico, ¿verdad? Yo sigo viviendo la vida como yo quiero y pongo la excusa de que el mundo está mal. Pero sigo viviendo de lujo, de maravilla, sin preocuparme por nada. Hay muchos testimonios también de mujeres y hombres, de matrimonios, que ellos han dicho desde que hemos usado medicamentos, hemos usado productos para evitar que mi mujer quede embarazada, cuando ya no los hemos tomado, ella no ha podido quedar embarazada. Y todo por la opinión popular del mundo. El amor a uno mismo, en lugar de el amor a tener descendencia, es una de las grandes causas de los abortos. Y vemos cómo Pablo describe que las personas serían amadoras de sí mismas, del dinero y del placer, y que continúan sin amar a Dios y a los demás. Esta es la descripción perfecta de los motivos que tienen aquellos que defienden el aborto. Gerald Wilson describió el egoísmo desenfrenado como una causa de la implosión demográfica, lo que significa tasas de natalidad en rápido descenso y esperanzas de vida cada vez menores. Entonces, ¿por qué los niños han caído en desgracia ante la actual generación de europeos, canadienses, rusos, japoneses?
No hay una sola causa que lo explique. Nuestra sed por la buena vida, definida por la adquisición de cosas materiales, nos ha enseñado y nos ha llevado a estar demasiado ocupados, demasiado absortos en nosotros mismos, demasiado ocupados con nosotros mismos. Nos hemos vuelto demasiado egoístas para querer estar atados a nuestros bebés y a nuestros pequeñitos. Los adultos de hoy en día han elegido sus propios juguetes en lugar de a los niños y a sus juguetes. Vivimos en una época en la que uno de los pensamientos más comunes es mis derechos, mi cuerpo, mi elección, ¿verdad? Y eso se pronuncia repetidamente al poderoso y popular Dios falso al que nos referimos como el mí o el yo. Y es horrible que millones de bebés no nacidos sean sacrificados a ese Dios, de forma muy similar a los antiguos sacrificios al dios pagano Moloch. Pues el camino del egoísmo, de obtener más para uno mismo antes de dar a los demás, es lo opuesto al camino de Dios, que enseña el camino de la responsabilidad, la entrega, la preocupación. Que todos podamos orar, Señor, venga tu reino. Que podamos orar a Dios pidiendo que regrese pronto para aplastar esta forma moderna de sacrificio de niños, de restaurar el amor de los padres por los bebés. El tema del aborto es un tema sensible, complejo dentro del mundo prácticamente. La Biblia, aunque no menciona explícitamente el aborto, contiene principios y enseñanzas que hablan del valor de la vida, la importancia de proteger a los inocentes. Y te voy a ofrecer breves mensajes sobre el aborto, sobre la muerte de los inocentes. Y esto se conecta con enseñanzas bíblicas en los tiempos proféticos. La Biblia enseña que la vida humana es sagrada porque es un regalo de Dios. Desde el momento de la concepción, la vida humana es valorada, es cuidada por Dios. Y mira lo que escribe el salmista, Salmo 139, versículo 13 en adelante. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo secreto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Este pasaje está expresando cómo Dios conoce y cuida la vida humana incluso antes del nacimiento. Ese es el valor que Dios otorga a cada vida desde la concepción y cómo cada ser humano tiene un propósito divino. Este es el valor de la vida, y la Biblia, la palabra de Dios, así lo expresa. El aborto puede verse como una manifestación de la muerte de los inocentes. Es un tema que se repite en la Biblia. Y un ejemplo bíblico es el relato del rey Herodes, quien ordenó la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén para intentar matar a Jesús. Lo puedes leer, Mateo capítulo 2, verso 16 en adelante. Ese acto de violencia contra los más vulnerables refleja una oposición directa a los principios de la vida que Dios nos da. Si esto lo llevas a la perspectiva cristiana, cada vida es valiosa y tiene un propósito divino, y la matanza de los inocentes, ya sea en tiempos bíblicos o ahora mismo en la actualidad, a través del aborto, es vista como un rechazo de ese propósito divino. Y eso es una injusticia. Y Dios hará justicia. Aunque la Biblia no menciona directamente el aborto, sí habla claramente sobre la santidad de la vida, la responsabilidad de proteger a los más débiles. Además es un mandamiento. Éxodo capítulo 20, verso 13. No matarás. Este mandamiento establece el principio básico de respetar la vida humana. Además, en Proverbios capítulo 6, verso 16 y 17, se mencionan las cosas que Dios aborrece, incluyendo las manos derramadoras de sangre inocente. La implicación es clara: Dios no aprueba la destrucción de la vida inocente, y esto se extiende a la vida en el vientre materno, y esto se extiende a que Dios aborrece las guerras. Es un mandamiento: no matarás. Y hay muchos que han matado en nombre de Dios.
Los antiguos monjes, los antiguos curas, los antiguos papas oraban por los ejércitos. Es una contradicción orar por un ejército para que vaya a la guerra, cuando la palabra de Dios te dice que no matarás. ¿Sabes qué es triste también? Ver a supuestos pastores que dicen que tienen una intimidad con Dios, que predican de Dios, que predican las buenas nuevas, que predican del amor, de la compasión, y luego están votando a gobiernos que entre sus leyes tienen el aborto. Esto está sucediendo en Estados Unidos, esto está sucediendo en España, esto está sucediendo en todo el mundo. Cristianos votando gobiernos que están a favor del aborto. Yo lo siento, y me gusta ser directo, pero para mí un cristiano que vota a un gobierno que aprueba el aborto o aprueba otra ley, ideología de género, matrimonios homosexuales, que vota también a favor de otras leyes que van en contra de lo que Dios ha establecido, los principios que Dios establece, lo siento, pero ese no es un verdadero cristiano. Y si hay gente que está haciendo esto, que se lo haga mirar. Si tú conoces a alguien que se dice ser cristiano y después está votando gobiernos que aprueban el aborto, eso no es ser verdadero cristiano. Dicen estar a favor de la vida, ¿verdad? A favor de la familia, pero luego votan gobiernos que están a favor del aborto. Y si eres partidario de un partido que está a favor de la vida y en unos años cambia de parecer y lo permite, y sigues votando, tú eres parte. Por eso, cuando vengan elecciones en cada país, mira la información, mira esos puntos, esas listas que tiene cada grupo parlamentario. No vaya a ser que votes inconscientemente a un partido que está a favor del aborto, cuando la palabra de Dios nos dice no matarás. Dios no aprueba la destrucción de la vida inocente. Y eso se extiende a la vida en el vientre materno. Y en el contexto profético, muchos cristianos creen que el aumento del aborto es un signo de los últimos tiempos. Y la Biblia describe cómo en los días previos al regreso de Cristo la maldad se va a multiplicar y el amor de muchos se enfriará. Cuando lees este versículo, el amor de muchos se enfriará, pon de lleno también el aborto. Porque una persona que aborta no tiene amor, porque al final está matando. No quiere que ese bebé vea la luz del día, venga a este mundo. Es la famosa cultura de la muerte, la aceptación del aborto. Y cuando el aborto se acepta en todo el mundo, podemos ver cómo la sociedad está en decadencia moral. La segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 5 en adelante, describe cómo serán los tiempos difíciles en los últimos días. Y lo hemos mencionado hace unos minutos. Con personas que se aman a sí mismas, son crueles, no habrá amor por lo bueno. Y esa profecía se percibe en cómo la vida inocente es frecuentemente desvalorizada en la sociedad actual. Aunque el aborto es visto como un pecado grave, el cristianismo también predica la gracia, el perdón, la restauración a través de Jesús. Jesús vino a salvar a los pecadores y a ofrecer una nueva vida. Para aquellos que han pasado por el aborto, la Biblia ofrece esperanza, ofrece sanación en Cristo, recordando que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Pero antes tiene que haber un arrepentimiento genuino. Mira lo que promete Dios en la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú has pasado por el aborto, la palabra de Dios, Dios mismo ofrece esperanza y sanación. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Y esta reflexión nos lleva a reconocer el valor intrínseco de la vida, de la responsabilidad de proteger a los inocentes.
A través de las enseñanzas bíblicas entendemos que cada vida tiene un propósito divino y que la protección de los más vulnerables es una parte central de la fe. En un mundo que muchas veces elige la muerte, la palabra de Dios nos llama a ser defensores de la vida. Tenemos que ofrecer esperanza y sanación a aquellos que han sido afectados por el aborto. Rechazamos el pecado, pero no rechazamos al pecador. Le restauramos y le invitamos a que se vuelva a Cristo, porque Él puede perdonar. Porque no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Pero antes tiene que haber un arrepentimiento.